Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres Yahweh Sebaot. Blessed are you, Yahweh Tzebaot. Ministranos por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. Minister us through your Ruach HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre, Abba. We do not want to hear words of men. Queremos Father. oír tu preciosa We voz. want to hear your precious voice. Beshem Adon Yahshua In the HaMashiach. name of Yahshua HaMashiach. Amén, amén. Amen. Su servidor, quien le habla, Your servant, the one speaking. Doctor Javier Palacios Elorio, Dr. Javier Palacios Lorio. Roe de la Quejilá Gozo y Paz, Roy of the Congregation Joy and en Peace. Tehuacán, Puebla, in Tehuacán, México. Puebla, Mexico. Le invitamos de parte de We todos invite you a visitar la página de to visit internet the website www.gozoypaz.mx en español y en Spanish y www.jacobswell.net and jacobswell.net en inglés. in English. Usted encontrará There videos you will find videos, audios audio teachings, y apuntes and study que notes puede usted bajar, that you may copiar download, copy, y regalar. and give away for Hágalo free. con toda confianza. Do it with all confidence. Nosotros aquí no hacemos negocio Here we do not do con la business palabra de nuestro with the Elohim. word of our Elohim. Y hágalo pronto porque los And tiempos se quickly, están acortando. because time is running out. Ahora déjenme Now, hacer una let oración me antes pray de iniciar el tema como Before tal. we start the teaching. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Yahweh Sebaot beshem Adon Yahshua HaMashiach lishon anosmat sepo sheivino asorti ahu samepo beshem Adon Yahshua HaMashiach toda gavá omen beomen Abacados Holy Father, ato todos los hombres fuertes y demonios I bind all the strong en el nombre demons bendito de in Yahshua the holy name HaMashiach of Yahshua HaMashiach. y se les ordena And we order them irse ya to go now. beshem Adon Yahshua In the HaMashiach name of Yahshua HaMashiach. omen Amen. beomen. Amen. El tema del día de hoy Today's es un teaching tema muy is a delicado very delicate y por favor one. les pido So I ask you mucha comprensión, for comprehension, mucha atención attention, y también and mucha also a discreción, lot of discretion, porque nosotros vamos a hablar we are going to lo speak que about dice el Talmud the things that the Talmud de says nuestro Mesías Yahshua. about our Messiah Joshua. Entonces el tema, el título es lo que dice el Talmud The title is what the de Talmud nuestro says Adón Yahshua HaMashiach. about our Adon Lord Ahora, Joshua HaMashiach. Quiero Now, empezar con una I introducción want to start with an introduction, y voy a ir por puntos. and I will say several Como número concepts. uno, Concept number one, hago la aclaración I want to clarify de que nosotros amamos a Israel that we love Israel porque somos Israel. because we are Israel. Número dos, Number two, muchos many leen el Talmud read the Talmud y no están cimentados en la roca and they are not well grounded ¿Quién es on Yahshua the HaMashiach? rock, who is Joshua y HaMashiach, caen. and they fall. Entonces, So, lo correcto es cimentarse bien en The Yahshua correct HaMashiach. thing is to be well grounded on Joshua HaMashiach. Ahora, Now, el número tres number three es que, por favor, is, amados please, Ajim, dear brothers, revisen el audio de Pesach. listen to the audio teaching about Pesach. Ahí There hablo I que speak había una about gran corrupción en Israel that there was a lot of corruption in en la Israel época que estuvo nuestro Adón Yahshua HaMashiach. during the times of our Adon Joshua HaMashiach. De hecho, Actually, el Cohen Gadol The high priest Kohen Gadol era nombrado por Roma. was named by Rome. No venía el mensaje del Ruach HaKodesh, The message didn't come by the sino Ruach que era HaKodesh. manejado por Roma. It was appointed by Rome. Ahora, So, punto now, siguiente. the next concept, Quiero aclarar que muchos amados judíos, I want to Yehudim, clarify that many dear Jews, Yehudim, están reconociendo are recognizing que Yahshua that es el Yeshua, Mashiach. Joshua is the Messiah. Eso es Mashiach. muy importante. This is very important. Y quiero aclarar al final And at the end, I want to que clarify nuestro Elohim Yahweh that our Elohim va a Yahweh poner todo en su lugar. will set Todo. everything in order. Absolutamente todo lo va a poner en su lugar. Everything. Él no va a dejar nada He suelto. will not leave anything loose. Ahora, hecha esta So, aclaración, This que no es acclamation una crítica a made, este tema this is not a critic contra el pueblo de Israel, against the people of Israel. entonces So, vamos a ir hacia la Tanaj, we are going to study the Tanakh. a Yohanan 8, Turn to the book of John, chapter verso 8. 41. Vamos para allá. John chapter Yohanan 8, 8, verse 41. verso 41. John chapter 8, verse 41. Cuando lo tengan me dicen un amén. ¿Ya lo tienen? Estos versos, These verses, de hecho el libro de Juan, de Yohanan, actually the book of John, está en la página is gozoypaz.mx explained in the website Joy and Peace. ya desde hace un par de años.
several years ago. Entonces yo fui ministrando capítulo por So capítulo, I ministered each chapter. pero ahora nos vamos a But enfocar now en esto. we are going to focus on this. Nuestro Adón Yahshua Our HaMashiach Adon Joshua HaMashiach, en ese momento estaba teniendo at una that discusión time, he was having an con los argument líderes religiosos de with la the época. religious leaders of that time. Y en el verso 41 dice esto: In verse 41, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. you do the deeds of your father. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Elohim. Then they said to him, we are not born of fornication, we are of one father, even Elohim. Ahora, una pregunta. Now a question, ¿Por qué le dijeron a Yahshua why did they say to que era Joshua hijo de that he fornicación? was a child of fornication? Es que está en el Talmud. It is because it is in the Talmud. Ahora, Now, recuerden remember que el Talmud, that the Talmud, voy a decir esto, en el año 200 in the year se empezó a recopilar, digamos, in the year 200, they muchos started escritos y a to redactar la Mishnah. get a lot of writings and to La Mishnah. write the Mishnah. Ahora, Now, esta Mishnah era this debatida Mishnah was debated, y a eso se le llama Gemara. and this is called Gemara. Ahora, Now, la Mishnah y la Gemara the Mishnah and the Gemara, es lo que componen el Talmud. these are the Talmud. Ahora, hay dos Now, Talmud. There are two Talmud. Talmud de Jerusalén The Talmud of y el Jerusalem Talmud de and Babilonia. the Talmud of Babylon. Bueno, Well, ¿qué es lo que dice el Talmud what does the Talmud say sobre nuestro Adón? about Yahshua our Adon, HaMashiach. Joshua HaMashiach? Cuando hablan de él en el Talmud, When they speak about him in the no se Talmud, refieren con respeto a él, they do not refer to him with respect. se refieren como fulano de tal. They refer to him as so and so. Es una especie de desprecio, es It is despectivo, Very es despectivo. despective. Entonces, ni siquiera lo están respetando. So they do not respect him. Ahora, ¿por qué aquí en Juan, Yohanan 8:41, Why here in John chapter 8:41 dijeron they say que era hijo de fornicación? that he was a child of Que Yahshua era hijo de fornication, fornicación. that Joshua was a son of fornication. Ellos aseguran en el Talmud They assure in the Talmud que Miriam, that Miriam, ella fue infiel con un soldado romano. she was unfaithful with a Roman soldier, Y este soldado and this soldier se llamaba Pantera. was called Panther. Ahora, Now, Miriam, Miriam, según el Talmud, according to the fue Talmud, repudiada was repudiated, y al Mesías and the Messiah, de nosotros, our Messiah, Yahshua, Joshua, se le considera en el Talmud is considered in the Talmud un hijo a bastardo. son, a bastard son. Entonces, So, anoten esta cita del Talmud, pero por favor, This is tengan mucho cuidado. careful. Está en Sanedrín It is in Sanhedrin 106, 106, letra A. letter A. Entonces, en el Talmud en In Sanedrín the Talmud in Sanhedrin 106, letra A, 106, letter A, dice it que says Miriam, that y Miriam, por favor, esto con Please, mucho cuidado lo voy a be decir, careful, I say this with care, se hizo prostituta entre carpinteros. was a prostitute among carpenters. Ahora, Now, Hay muchos libros yudí, muchos libros there judíos. are many Jewish books, Entonces, so nosotros we como Meshijim, como as mesiánicos, Messianics, y que guardamos la Torah keep the Torah y todos los and pactos, all the covenants, incluyendo el Shabbat, even incluyendo Shabbat, las fiestas, even the la feasts, Kedushá, even holiness, la vestimenta con los the- tzipsiot, the garments and the cubrirse la tzitzit, cabeza, we cover our Brit head, Milá para we los Brit varones. Milá for the men. Nosotros como Meshijim We as Meshijim, no pedimos nada a Miriam, we do not ask anything to Miriam. pero ella fue but judía She was Jewish, y eso que se afirma en el Talmud es una blasfemia. and what the Talmud says about her is a blasphemy. Ahora paso a un punto, Now, a otro punto. I continue to another concept. A Yahshua Joshua, en el Talmud in the Talmud, se le acusa de magia he is accused, y hechicería. of magic and sorcery. ¿Y cómo ellos explican eso? So how do they explain this? Ellos dicen They say que Yahshua, that Yeshua, Yeshua vivió en Egipto lived in Egypt, y que de ahí And- había vuelto a Israel that he came back to Israel con el cuerpo lleno de conjuros with a body full of incantations tatuados en su piel.
tattooed on his skin. Entonces, So, eso lo afirman this is what y dicen, bueno, they Yeshua affirm, volvió de Egipto and they say Yeshua came con back el from cuerpo Egypt lleno de conjuros with the body full of y tatuados en incantations, su piel. tattooed on his skin. Ahora, So now, En Sanedrín in Sanhedrin 103a 103, se acusa a Okay. nuestro Mesías our Messiah is accused por medio de los Juanim by the Quanim. de corromper y pervertir a Israel. He is accused to corrupt and lost unto Israel. Y se acusa a Yeshua, And a Yahshua, they accuse Joshua de corromper y pervertir a Israel to corrupt and to pervert con ideas Israel paganas. with pagan ideas. Bueno, pero eso no aparece en el Brit Hadashah. But this does not appear in the Brit Hadashah. Ahora, So, otro punto. another concept. Se afirma, They affirm, porque esto es muy delicado, se this is very afirma delicate, que a causa de la corrupción they affirmed that because a la of the cual llevó corruption a Israel, that he carried to Israel, nuestro Mesías fue apedreado our Messiah was stoned y colgado and hanged un día antes de Pesaj. one day before Pesach. Bueno, este Well, es un dato importante this is en cuanto an que important nosotros sabemos Date because que we know Yahshua es nuestro Pesaj. that Joshua is our Pesach. Entonces, voy a hacer un paréntesis. Let me tell you Hasta en something. el mismo Talmud dice que Even fue colgado antes, The Talmud un día antes itself de says Pesaj, that porque Él he es was nuestro hanged Pesaj. one day before Pesach because he is Pero our no Pesach. estamos de acuerdo en todo lo demás. But we do not agree on what the Talmud Porque hago un says about paréntesis, him. no quiero confundirlos con el tema hoy. I want to tell you this. I do not want you to be confused. Pero muchos creen que Yahshua Many believe that Joshua murió en la tarde, en la noche, por así Died decirlo, para que on se the- entienda, del 14. died No, on the night of the no, 14th. pero por eso hay que revisar los No, temas, you should listen to sobre the todo audio con teachings la Tanaj en la mano. with the Tanakh in the hand. Ahora, No. también se afirma Also, they affirm que él había sido en un principio that at the beginning he was un buen profeta, a good prophet. pero después But acabó como un mentiroso. Later, he ended up as a liar. Recuerda que se están refiriendo Remember, they are a referring nuestro Adón Yahshua to HaMashiach. our Adon Joshua HaMashiach. Recuerda Remember, el tema que ministré yo el viernes en Shabbat, Erev remember Shabbat, the teaching that I ministered on Erev Shabbat on que Friday, no es la traducción española la más adecuada, that the Spanish translation is not the most correct. sino que fue la palabra, como The expliqué, word, as I explained, la que se hizo carne. the word was made flesh. Entonces están hablando de Yahweh. So they are talking about Yahweh. Bueno, ellos dicen, Well, empezó como un buen profeta, pero acabó como un mentiroso. They say he started as a good prophet, but Ahora, he ended up as a liar. Mucha atención. Now, Todo notice esto se attention. encuentra en la This is Mishnah found in the Mishnah, Masechet Masechet Yevanot. Yevanot. Ahora, 4, Now, 4, capítulo 4, verso 13. chapter 4, verse 13. Ahora, Now, se le considera también he is also considered como un bastardo, as a bastard, hijo de una adúltera. son of an adulteress. Pero nosotros conocemos la historia verdadera. Well, we know the true story. Ahora, Now, el libro Baraita, The book recuerden que el Baraita, Talmud son varios libros. remember Baraita that the Talmud dice, is composed of several books. Yeshua, Baraita says that Nosrim, Yeshua Nosrim, él practicó la hechicería he practiced sorcery, y llevaba a Israel por mal camino. and he led Israel in a bad way. Bueno, en el Talmud, en Well, Sanedrín 43a, In Sanhedrin 43a, dice it says que ellos buscaron a alguien que defendiera a Yeshua they found someone to defend Yeshua ante el Sanedrín, lógico. in the Sanhedrin. Pero of como course, nadie se presentó, since no one entonces was lo present, colgaron del madero. he was hanged from the tree. Bueno, también Well, also, se le considera he is a considered nuestro Mesías, our Messiah, Yahshua, Joshua, lo consideran ellos they consider him el cordero de Baal, the sheep of del Baal, paganismo. of paganism. Bueno, Well, nosotros sabemos que es un we culto know idolátrico. that it is an idolatrous cult. Nosotros no somos We idólatras. are not idolaters. Nosotros guardamos Torah We keep Torah. y bendito es Yahshua And Mashiach, blessed be Yahshua HaMashiach, que le está quitando el velo a muchos Yehudim that he's taken off the veil y from están many creyendo Yehudim, and they are believing que Yahshua es el Mashiach. that Joshua is the Mashiach. Bueno, Well, Rambam Rambam, en la guía de los
perplejos, In the Guide of the en el Perplexed, volumen 2 Volume y 2, en el capítulo 37, chapter 37, habla he que todo aquel says que crea that all en those Yahshua that believe in Joshua, tiene culto idolátrico. they worship idols. Entonces, por favor, mucha atención, So, amados Sahim. attention please, dear brothers, Tengan cuidado Be careful. con lo que leen. with what you read. Muchos han empezado a leer el Many Talmud started to read the Talmud o otros or libros other books de rabinos, etcétera, about rabbis and y so acaban on and so negando forth, que Yahshua es el Mashiach, and they deny that Joshua is acaban Mashiach, apostatando, and they fall away, they apostatize, pierden la salvación. they Eso lose. es lo más They importante. lose salvation, and this is the most important. Bueno, ¿qué nos dicen a nosotros como Meshihim? So what do they tell us as Nos Mashiach? dicen que nosotros somos los nuevos sacerdotes de Baal. They tell us that we are the new priests of Baal. Entonces, cuidado, So, nosotros careful, no somos sacerdotes de we Baal. are not priests of Baal. Dice en Apocalipsis 1:6 Revelation chapter 1 verse que 6, Yahshua HaMashiach that Joshua HaMashiach, nos hizo a los creyentes he made us, the Kohanim, believers, Kohanim, mal traducido como sacerdotes. mistranslated as priests. Ahora, So también afirman they also affirm que lo que está escrito en Sofonías, that what is written in the book capítulo of Zephaniah, 1, chapter verso 1, 4 al 6, verse 4 through 6, nos va a suceder. will happen to us. Y voy a dejar de tarea que lean Sofonías, And capítulo 1. This is your homework. Read verso 4 al Zephaniah 6. chapter 1. También ellos afirman Also they affirm que Yahshua that Joshua se convirtió a otra religión. converted to other religion. Bueno, algún día voy a platicar One day I will talk to sobre you tantos falsos mesías que tuvo Israel about many false messiahs that Israel y que had, llevaron a cantidad de and muertes. they caused many people to die. Algunos ancianos de esta Some Kegilá ya les han elders platicado sobre of ello. This congregation already spoke to you about this. Dicen They say ellos que lo que nosotros hacemos son That asuntos inútiles. what we do are useless things. Ahora, la mayoría de rabinos, The majority of rabbis, pongan atención por favor, attention, amados please. aquí. La mayoría de rabinos The majority of rabbis, no es que tengan digamos, una indiferencia hacia Yahshua. let's say they are not. No, It is. They, La- no es que le tengan una indiferencia, It is not like they are indifferent to Joshua. sino que lo repugnan. They repudiate him. Ese es el problema. This is the problem. Hay una repugnancia, dicen, They repudiate por el nazareno. the Nazarene. Ahora, Now, dicen que Yahshua transgredió la Torah. they said that Joshua transgressed the Torah. Y atención, And attention, por favor, mucha please, atención. close attention. Ahora vamos a entender Now we are going to el understand por qué the why, tanta the reason why aberración a lot of contra nuestro Mashiach, el único Mashiach, Yahshua. abominations against our Messiah Vas a Joshua. entender eso. You will understand this. Se le pide a todo judío They ask all Jews que debe alejarse de las palabras de Yahshua, that he has to go away from the que ways debe of Joshua, alejarse de las enseñanzas de Yahshua. that he has to go away from the teachings of Joshua. También en el Talmud se le Also, llama, in the Talmud, he's anótenlo, called sedicioso seditious, y asesino. assassin, murderer. Es muy delicado esto, This is very delicate, es bastante delicado. very delicate. Ahora, Now, ¿por qué le dicen why do they que call es him asesino? that he is an assassin? Bueno, Well, pongan mucha atención Pay la close narración attention que está en to el the Talmud. narration that is in the Talmud. Bueno, quiero aclarar esto. Well, I want Mi to misión no clarify es this. enseñar Talmud. My mission is Mi not misión to es teach enseñar Talmud. Torah. My mission is to teach Bendito Torah. Yahweh, Sebaot. Blessed be Yahweh Tsebaot. Pero el día de hoy But estoy today, diciendo I am telling you que el título del tema the title of es this lo que teaching dice el Talmud is what the Talmud says acerca de nuestro Mashiach Yahshua, about our Messiah, el Joshua, único Mashiach. the only Mashiach, Ellos dicen They que lo say consideran asesino that he is considered an murderer, assassin, por esto. because of this. Bueno, Well, dicen, they say, una pregunta, a question, por haber mandado a los puercos because they sent the o pigs a que se despeñaran, that they should be o sea, por haber killed, mandado a los sheidim, a los demonios que se metieran en los puercos. to kill the pigs because they had Bueno, demons inside. después de mucha discusión, After a lot of discussion, dicen que Yahshua they said that y Joshua sus talmidim, sus and his discípulos, disciples, Talmidim,
Anótenlo. Persiguieron a la décima legión romana They followed the 10th Roman legion hasta el lago Tiberíades to the Tiberiades y lake, que ahí los ahogaron. and that they drowned them there. A ver, vamos a analizar, por favor. We're Tenemos going to masa analyze gris. this. We have a brain. Tenemos sabiduría del We Eterno. have wisdom of the everlasting Bendito es Father. Yahshua Mashiach. Blessed be Yahshua HaMashiach. Como un grupo de hombres desarmados How can a group of men without weapons iban a perseguir a una legión, were going to go after Romana? to follow a Roman legion? ya lo he ministrado, I already ministered con casco, with con helmet, pechera, with con escudo, con breastplate, lanza, with a con shield, cuchillo, with spear, bien with a preparados knife, para la guerra. well prepared for Cómo war. iban a, como dice el Talmud, cómo iban a perseguir How were they going a esta to décima follow legión romana this 10th Roman legion y los ahogaran a and they todos ahí drowned en, all of en them in Tiberíades. the lake Tiberiades? Ahora, Now, ¿qué dice el Talmud? what does the Talmud ¿Por qué say? los ahogaron, según Why ellos? did they drown Porque them? se opusieron a sus enseñanzas de Yahshua. Because they were opposed to the teachings of Joshua. Todo el mensaje de Yahshua All the message of Joshua es amor, is love, amor, love, perdón. forgiveness. ¿Cómo iba a hacer eso con sus talmidim? How could he do this with his Talmudim? Bueno, ellos dicen esto, Well, they say this. que la legión romana, la that décima the legión romana, 10th Roman tenía legion, como un estandarte they had as an standard la imagen de un jabalí. the image of a wild pig. Pero la Tanakh nos dice But claramente the Tanakh clearly says que había un hombre muy endemoniado that there was a man full of demons, y que le dijo, ¿cuántos son? and that he asked, how many ¿O cómo are, te llamas más bien? what's your name? Me llamo Legión. I am named Legion, my Y name entonces, is Legion. So Los demonios le pidieron the a Yahshua demons asked Joshua que les permitiese entrar en los puercos. to allow them to enter to the pigs. Entonces esos puercos So, se despeñaron Those y lógico pigs murieron. died. They died. Ok, pero el Talmud The Talmud y muchos libros judíos and many Jewish books dicen que el estandarte say de la that the décima banner legión of romana the 10th Roman era un legion jabalí was a wild pig, y que los ahogaron and that por they no were obedecer las drowned enseñanzas de Yahshua. because they didn't follow the teachings of Joshua. Ahora, So now, dice también el Talmud also the y Talmud otros says, libros judíos, y esto es and muy other delicado, Jewish books, and this is very delicate, dicen que Yahshua, they say that Joshua, a los que no aceptaran su doctrina, those that didn't accept his a los que doctrine, no querían que reinase sobre those ellos, that didn't want him to reign over mandaba them, que los degollaran en su presencia. they sent people to slay those people in his presence. Ahora, amados Now, Ajín, Dear Ajín brothers, todos, sisters, everyone, Roim todos. Roim, everyone. Ahora, vamos entendiendo por qué Now we understand why tanta aberración. a lot of abomination. Si desde cierta edad, no desde niños, pero de cierta edad empiezan a estudiar el Talmud They started to study the Talmud when they are y very leen todo esto sobre young, nuestro Mashiach and they read this about our Mashiach, y se les inculca ese odio contra el único Mashiach, and they are taught to hate the Mashiach. ahora entendemos por qué es ese choque entre las dos casas So ahorita. now we understand the clash between the two houses right now, Basados en el libro based on the book La guerra de los judíos The War of the Jews de Flavio Josefo, of Flavius Josephus. que realmente su nombre es Yosef His ben Matillahu. real name is Joseph ben Mattiyahu. La guerra de los judíos en The el War of the capítulo Jews, 9 in chapter 9, se narra muchas cosas it narrates a lot of sobre things Yahshua. about Joshua. Entonces, So, que Yahshua era malo. They say that que era Joshua was a nefasto. bad person, that he was a wicked Ahora, person. vamos por favor a Lucas. Ah. Vamos por favor para allá, Lucas 12. Turn to Luke chapter 12. Hay unas abominaciones muy fuertes, There todo es are fuerte. very severe abominations. Lucas 12, Luke chapter 12. ellos le llaman entonces nefasto, They call him le llaman malo, Evil, le llaman wicked, perverso, perverse. por lo que dice en Lucas 12, verso 49. For what Luke chapter 12 verse 49 says. ¿Lo tienen? Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido?
de un tevilá tengo que ser bautizado, recibir tevilá. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo que no, sino disensión. Los 3 pasukim. I am come to send fire on the earth, and what will I, if it be already kindled? But I have a baptism to be baptized with, and how am I straitened till it be accomplished? Suppose you that I am come to give peace on earth? I tell you, nay, but rather division. Ahora, So now, esto es algo increíble, ¿no? this is something incredible. Él se está refiriendo a la guerra contra el He diablo. is referring to the war against Él no the devil. degolló a nadie. He didn't Él kill no anyone. ahogó a He nadie. didn't drown anyone. No, No. no hay nada de eso. No. Ahora, entonces la disensión iba a ser So the dissension, precisamente lo que tú tienes en casa a veces, precisely what you muchos have hermanos, sometimes in your home, many que tú brothers, crees en Yahshua y guardas el you Shabbat believe in Joshua and you keep the Shabbat, y otros no. and some others do Pero not. en aquel tiempo, remontémonos hace 2000 años, Let us go back 2,000 years. el problema eran los fariseos religiosos, The problem no were todos, the religious pero sí Pharisees, un not grupo all of que them, but controlaba a group that controlled a la gente. the people. Bueno, Well, entonces dicen, no, Yahshua o Yeshua, ellos le llaman, they said Joshua y sus and discípulos his disciples, los consideramos we criminales. consider them criminals. Bueno, entonces si desde niños So, empiezan a escuchar eso, Since they are children, they tenemos un grave listen problema. to that. We Es have un a grave serious problema. problem. It is a serious problem. Ahora, hay un So libro, now there is a también, book also, Toldot Toldot, Yeshua, Yeshua, capítulo 4. chapter 4. Ahí dice esto, Here it says this. Toldot Yeshua, Toldot capítulo Yeshua, 4, dice chapter 4. que Yeshua, Yahshua It HaMashiach, says that Joshua HaMashiach, él recolectó 310 hombres de Israel. he gathered men in Israel, Y después de reunir esos 310 hombres de Israel, and after he gathered these 310 él se proclamó men in Israel, el Mashiach. he proclaimed himself the Messiah. Y que él acusó a And, los que hablaran mal And he accused those that spoke bad de su nacimiento. about his birth. Entonces, So- él acusaba, decían ellos, So O they say dicen that ellos, él acusaba he accused a los que hablaran mal de su nacimiento. those that spoke bad about his Y birth. entonces And dicen then que they Yeshua, say Yahshua, that Joshua, les causaba enfermedades por ello. caused diseases because of that. Ahora, So dicen también they also say que Yeshua pedía que hablaran de él con grandeza. Joshua asked people to talk about him with greatness. Eso está en el libro entonces Toldot, It is in the capítulo book 4, Toldot, chapter 4, en el verso 1 y verso 2. verse 1 and verse 2. Ahora, So también lo acusan a Yeshua also Joshua is accused de curar a un leproso to heal a leper y a un lisiado. and another sick Y ahí person. vamos a entrar a algo bien fuerte And también. Attention. This Entonces, is very mucha atención. serious. Dicen ellos They say que Yeshua curó a un leproso that Joshua healed a leper y a un lisiado and another sick person mediante el poder del nombre inefable. through the power of the unspeakable name. Bueno, ¿cuál es el nombre inefable? What is the unspeakable Yod Hei name? Vav Hei, Yod Hei Vav Hei. Yahweh. Yahweh. Entonces, So el hecho de que ellos digan, valga la redundancia, the fact that they say que él curaba a los enfermos that he healed the sick usando el nombre que no se debería de pronunciar using según ellos, the name that we should not pronounce, eso they era lo say. que le daba la capacidad de hacer milagros. They say that was what gave him the capacity to work miracles. Ahora, nosotros conocemos We know lo que dice el libro de what Isaías the book of Isaiah says sobre el nacimiento de Yahshua, about the birth of Joshua. que nacería de una virgen, He was going to sobre be lo que born dice en from a Isaías virgin. capítulo 9, verso What 6, Isaiah chapter 9, Isaías verse 9, 6 6, says sobre que un niño nos es nacido that a child y is su born nombre to será us. llamado His name shall be admirable, called consejero, Admirable, Padre de la eternidad. Counselor, Father of eternity. Entonces So, ellos dicen They say que Yahshua, that Yeshua, Joshua hizo una manipulación de todo made a esto. manipulation of all this. Entonces So vamos encontrando libros we tras libros find y books and recuerden que el a lot Talmud of son books. muchos libros. Remember that the Talmud
is composed of several Ahora, books now. en la Mishnah, In the Mishnah, Masejet, Masechet, Sotá, Sotah, en el capítulo 8, verso 1, chapter 8, verse 1, se le trata de criminal a Yeshua. Joshua is treated as a criminal. Se le trata de ególatra, He is treated as an egocentric person. se le trata de conducta depravada He is treated with evil behavior, y que tenía una hambre del poder. and that he was hungry for power. Bueno, Well, ellos dicen que fue juzgado they said that he was judged en primer lugar por un tumulto in the first place because contra el of imperio a romano. tumult against the Roman Empire. No, eso nunca sucedió. No, this never happened. Él es el Abacadosh. He is the Holy Father. Dicen que también They say also hizo una sublevación contra el emperador romano that he caused a revolt against the Roman emperor. y dicen también y And lo they afirman also say, and they affirm que Yahshua, that Joshua, cosa que no es cierto, lógico, it is not the true, of course, dicen que They él say trajo obscuridad a las naciones. that he brought darkness to the nations. Dicen que él quería ser rey. They said that he wanted to be king. Dicen también They also say que cuando él dijo that when he said que no tenía dónde inclinar su cabeza, that he didn't have a place where to lean his head on, era porque era un revoltoso it was because he was a y very que como causaba revuelo, rebellious, and because he caused él no podía revolt, dormir en ningún lugar, he was unable to sleep fijo, in a place, in a fixed sino que tenía que place, estar huyendo. but he had to flee from Ahora, place to place. So now este punto también es muy grave. this concept is also very Fue serious. acusado de brujería He was accused of witchcraft por utilizar el nombre de Yahweh. because he used the name of Yahweh. Ahora, Now, sabemos, la Torá ya la we conocemos already know the Torah, y sabemos and we know que todo el juicio que se le hizo a Yahshua that HaMashiach all the judgment that was on Joshua fue HaMashiach totalmente was- bárbaro, fue una was cosa muy fea, totally porque se violó la misma unjust Torá. because the Torah was Ahora, violated. So, en la Mishnah, Masejet, in the Sanedrín, Mishnah Masechet Sanhedrin, eso es en el capítulo 4, verso 1, chapter 4, verse 1, dice así: it says, los procesos de sangre the processes of blood se harán en día will be on day, y la decisión ha de ser tomada de día. and the decision will be taken on day. Pero eso está en la Torá. And this is in the Torah. Nosotros no necesitamos ir a otros libros We do not need to go to other books que no sea la bendita Torá. that are not the Holy Torah. Bueno, Well, si ellos mismos If they en sus themselves, mandamientos, in their como commandments, la Mishnah Masejet, with the Mishnah Sanedrín 4:1, Sanhedrin, chapter 4, dice que los verse 1, procesos de sangre they say that the se blood tenían que processes juzgar de día had to be judged on day, y que la decisión tenía que ser tomada de día, and the decision had to be taken entonces during the ellos day. mismos se contradicen en sus propios mandamientos de So hombres. they themselves are contradicting in their man-made commandments. Yo dije que está en la Torá, I told you it is in the Torah, pero aquí estos but libros ya no, here these no, books no, no son dictados por el Ruach are HaKodesh. not inspired by the Ruach HaKodesh. Ahora, So now dicen esto también, they also say this, que el criminal Yeshua that the criminal Yeshua introdujo en Jerusalén, en Jerusalén, introduced in Jerusalem, la impureza de la casa de Shimeón el leproso. the impurity of the house of Shimeon the leprous. Por lo tanto, Leper. entonces, según ellos, So therefore they say es un denigrador, he is denigrating, un blasfemo, degrading, y un blasphemous, apóstata. and he is. tres cosas, más aparte de todo lo que ya expliqué. They say he is this Denigrador, degrading, blasfemo y apóstata. blasphemous, and that he was an apostatized. Ahora, So, según ellos, according to them, los escritores del Talmud, the writers los of, que writers of the redactaron el Talmud, those that los wrote the romanos lo Talmud, consideraron un rebelde the Romans considered him a rebel, y fue juzgado por sus propias leyes de Roma. and he was judged according to the Roman laws. Bueno, la verdad es que Well, Poncio The Pilatos truth dijo, is that no haya falta en él, yo no hallo ninguna falta en él. Pontius Pilatus said that he didn't find a fault on him. Bueno, Well,
ellos también dicen, They also say, estoy hablando del Talmud, I am talking about the Talmud, que los miembros del that Sanedrín the members of the Sanhedrin eran intachables, were very sincere, eran honest men. íntegros, They were eran honest. rectos, They were righteous. eran de buena cordura They had good behavior, y que vestían zipsiyot. and that they dressed tzitziot. Y que ellos sabían And they knew que Elohim that Elohim los escuchaba listened to them, y que escuchaba todo. and that He listened to everything. Bueno, Well, vamos a ver algo en la Tanaj, en we are Mateo, going to study something in Matías, the Tanakh, in the book of Matthew, Mateo, vamos para allá, Mateo 4, Matthew chapter 4, verso 23. verse 23. Vamos para allá. Mateo capítulo 4, verso 23. Matthew chapter 4, verse 23. Cuando lo tengan me dicen un amén. Dice, recorrió Yahshua toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando la besorá del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. And Joshua went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. Ahora, Now, ellos dicen, they say, pongan pay atención, attention, en este pasuk, in en este this verso, verse, que cuando dice las sinagogas de ellos, when it says their synagogues, se referían a las sinagogas de los gentiles, it was de referring ellos, to the de los synagogues apóstatas, of the Gentiles, de los que those seguían that a fell Yahshua. away, those that followed Joshua. Pero no había But no, sinagogas. there were not synagogues. También yéndose a la historia, Also going back no to hay eso, history, no hay ningún registro que haya sinagogas de judíos y sinagogas de gentiles. there is not a record that there were Jewish synagogues and synagogues Lógico. for Gentiles. Lógico que después muchos gentiles vinieron a los pies Of del course, Eterno. later, many Gentiles came to the Pero feet of aquí the lo están everlasting diciendo Father. ellos en el Talmud de una But manera despectiva, They say this in the Talmud in en an las evil sinagogas way, de ellos, in their synagogues, o sea, de los in idólatras. the synagogues of the idol worshippers. Entonces, So, cuando dice sinagogas de ellos, when it says their synagogues, ellos They- se están refiriendo they are a referring templos de idolatría. to idol temples, Templos de idolatría y por lo idol tanto temples. So, no de judíos. therefore, these were Pero not Jewish temples. Surge un signo de interrogación. But No, there no is es a así. question sign. No. Dicen también que They also Yeshua, say Yahshua, that Joshua imitó a los profetas imitated the en sus prophets sanidades. in their healings. Dicen que realizó actos They said that aparentemente milagrosos, he worked miracles, pero que no eran milagros. but they were not really Entonces, miracles. dicen ellos So they say que realizó aparentemente actos milagrosos sin serlo. that he performed miracles, but these were not real miracles. Ahora, Now, en el Talmud de Babilonia, in the Babylonian Julín, Talmud, Julín 22 Julin chapter y 22 23b, and 23b, en Abodá Sará Avodah Sarah 27b, 27b, en el Talmud de Jerusalén, Jerusalem Talmud, en el, es el Talmud de Jerusalén Shabbat, the al final del 4b, Shabbat at the end of 4b, y en Abodá and Avodah Sará, Sarah, en el 4b verse 4, chapter 4 y en el 41a, and 41a, dice que no hay que orar en el nombre de it says Yahweh. that we should sea, ellos no not ponen pray Yahweh. in the name of Yahweh. Bueno, Well, tenemos aquí varias referencias, pues, so we have here several de que references. para ellos es una blasfemia orar en el nombre. For them it is a blasphemy del to pray Elohim in Todopoderoso. the name of the Almighty Elohim. Bueno, ahora, Well, now, otro punto. Another A concept. nuestra era To our age, le llaman la era vulgar. they call it the vulgar age. Entonces tú sabes que antes de Yahshua, So you know, después de Yahshua, before Joshua, en nuestra after era, Joshua, in the common age, pero todos los common que era, siguen el Talmud but those se who follow refieren the a esta Talmud era como la era vulgar. are referring to this age as the vulgar age. Bueno, dicen So they say que Yahshua criticó la Yahshua Torah oral, criticized the oral Torah, que criticó a los he jajamín criticized the Jajamim, y entonces lo consideran un and malvado. he is considered a wicked person. Dicen que Yahshua They say that Joshua prohibió la Brit Milá. banned
Brit Milah. Por favor, eso es Please. importante. This is Todo es important. importante. Everything is important. Pongan atención Attention, please. para ver hasta dónde llegaron con todo esto. To see how far they went with all Dicen this. que Yahshua They say that Joshua surció su muslo, o sea, abrió su muslo opened his y que his puso thigh un pergamino con el nombre de Yahweh. and he placed a scroll with the name of Yahweh. Entonces, que cuando él quería recordar el nombre, When he wanted tenía to que abrirse la remember piel. the name, he had to open his skin. Por favor, esto Please. es... This is, Bueno. well, Dicen que Yahshua es un falso profeta, they say that Joshua is a false prophet, que es un falso that he Mesías. is a false Messiah. Y And mucha atención también lo que voy a Close decir. attention. Que cuando pronunciaba el nombre de Yahweh, When he pronounced ellos no the name ponen of nombre Yahweh, de Yahweh, they do ellos not write dicen the el name nombre of Yahweh. inefable, They say the unspeakable el nombre name, impronunciable. the name that we should not pronounce. Bueno, entonces well, ellos dicen que cuando pronunciaba el nombre de Yahweh, they say when he pronounced the name of Yahweh, Yahshua volaba. Joshua flied. Entonces So, lo pusieron en la cárcel. He was in jail. ¿Se dan cuenta Do si you un judío understand? If a Jew está acostumbrado a is saber todo esto desde niño? accustomed to know all of this, since, Lógico que se tiene una versión childhood, total al Mesías de Israel. of course, they have a bad concept about the Messiah of Israel. Ahora, ellos Now, dicen que tomó el asno They said he para took entrar a Jerusalén, a donkey to enter to Jerusalem simulando ser el Mashiach, and to pretend he was the Messiah. pero que después tomó un caballo But later he took a horse con sus 310 seguidores. with his 310 followers. Y otra vez, muchos signos de interrogación para nosotros, Again, ¿no? a lot of question signs for us. Bueno, Well, ellos dicen they que, say lógico, en esa época that in that time trataron de ahorcarlo en they un árbol, tried to hang him on a tree, pero que este se rompió, el árbol se rompió, but the tree was broken porque dicen ellos because que cuando they say Yahshua when Joshua tenía el poder had the power por el nombre inefable, because of the unspeakable name. él ordenó He que ningún ordered árbol lo sostuviera that no tree would support y him, que por eso se rompió el árbol. and for that reason the tree was broken. Pero ellos dicen But they say que de todas formas fue ahorcado. that anyways he was hanged. Nosotros conocemos la historia del Brit Hadashah We know the story of the Brit Hadashah, y sabemos que una and we know de las llamadas Miriam that one of the Miriams llegó y lloró cried porque no encontró el cuerpo de Yahshua because she didn't found the body of Joshua, y que confundió a Yahshua con el jardinero. and that she confounded Joshua with the gardener. Bueno, ¿qué dicen todos estos escritos judíos sobre eso? What do those Jewish writings say about this? Dicen que el jardinero They say that the robó gardener su cuerpo stole his body y lo enterró en el jardín and he buried his body in the garden, para que así apareciera entonces la tumba vacía. so the tomb would be empty. Atención, Attention. dicen que los sabios, They said that the wise man, y perdona Abacados, yo no quisiera pronunciar esto, I apologize, Holy Father, I do not want to pronounce this, pero hay que pronunciarlo para que sepas but entonces. I have to tell you this so you know. Entonces, bueno, dicen So, ellos que el jardinero They say that robó el cuerpo the gardener lo enterró en el stole jardín the body, that he y que los buried the sabios body in levantaron the garden, and that the su wise man fétido cuerpo. raised his decomposing Yahshua body. Hamashiach reprenda esto. Joshua HaMashiach rebuked all Que this, levantaron su fétido cuerpo, that they que lo ataron a la cola de un caballo got his body y que lo trajeron a mostrar a la autoridad. and bound his body to the tail of a donkey. Entonces- and they showed this body to the authority. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en todos estos libros? So what do we find in all these books? Blasfemia, Blasphemies, tras blasfemia, after tras blasphemies, blasfemia, after tras blasfemia. blasphemies. Dicen que Yahshua, They say that Joshua, vale la redundancia, que no hubo nadie más que como él. there was no one like him. Él nunca dijo eso. He never said this. Ahora, lo que sí dijo What he said, es que hiciéramos nosotros that we should toda la Torah de Moshe, do all the Torah of Moses. porque él dio la Torah.
because he gave the Torah. Pero él dijo que no siguiéramos a los rabinos, But he said that al we menos de should su not follow the tiempo, rabbis, at least the ones of his y time, todos los que ministren esto, and all those that minister this kind of porque things, ellos se sientan because they sit en las in plazas the y quieren los mejores in the asientos, courts and they want the visten best largas places. filacterias They wear long phylacteries. y And hacen largas oraciones, They pray long prayers. que ayunaban That they fasted. y lo anunciaban, They announced it. y el eterno Yahshua The everlasting Joshua habló contra la Torah oral, claro que sí. spoke against the oral Torah, of course, yes. Entonces, So, Yahshua les dijo que Joshua ellos said seguían más la Torah That they oral, followed more sus the oral tradiciones, Torah, their traditions, que los mandamientos de Elohim. than the commandments of Elohim. Ahora, Now, hay un audio en la there página is a gozoypaz.mx there is an audio teaching in the website que se llama El Libro de Memoria, that is called de the Book of Memorias. Memories. Ahí hablo I sobre speak lo que dice la Tanaj. About what the Tanakh says. Hay que pronunciar el We nombre, have to pronounce the name Yahweh. Yahweh. No es Hashem, It is not Hashem. no. No. No, porque Hashem quiere decir el nombre, Hashem means the name. pero ya lo hemos ministrado. ¿Cuál Well, nombre? What name? Vamos por favor a la carta a los Romanos. Turn to the letter of Romans. Lo único que me interesa a The only mí, thing en I este care- caso, por estar exponiendo todo esto, The only thing I care es que el nombre del is Abacadosh, that the name of Yahweh, the Yahshua everlasting HaMashiach, Father, Yahweh, Yahshua HaMashiach, se ha exaltado. is praised. Vamos a Romanos 10. Romans chapter 10, Entonces, el So, Brit Hadashah, the Brit Hadashah, ya lo hemos explicado we already explained this. prácticamente todo. Practically Faltan all algunas of it. cartas, We still pero will hemos ido de aquí explain para some allá. other letters. We have gone from Entonces, So- en Romanos 10, verso 8, dice: Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Ah? Romans chapter 10, verse 8. But what said it? The word is nigh thee, even in thy mouth, in thy heart. That is the word of faith, which is preached. Ahora, Which we eso te preach. remite a Deuteronomio 30. This has a close relationship with Y Deuteronomy es que chapter en 30. Deuteronomio 30, de Barín 30, Deuteronomy chapter 30. dice el eterno Yahweh: The everlasting Father Yahweh No he says, puesto los mandamientos lejos, I have not set the commandments far away. para que tú no digas: So you do not ¿quién say, irá por ellos? Who will go for Por them? eso dice: cerca de ti está la palabra, la Torah. For that reason, that the word is near you. Ahora, Now, entonces hay que pronunciar el nombre so del we have to Eterno, pronounce the name of the everlasting porque Father. dice en el verso 13: Verse 13. porque todo aquel que invocar el nombre del Adón será salvo. For whosoever shall call upon the name of the Adon, Lord, shall be saved. Ahora, el verso 14 es muy clave. Verse 14 is important. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Ah, How then shall they call on him whom they have not believed? And how shall they believe in him whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? bueno, Well, tenemos que mencionar el nombre, we have to pronounce tenemos the que name. enseñar el nombre del We Eterno have to teach the name of the a everlasting a los Father creyentes. to the believers. Y esta es la And carta en hebreo This is the Hebrew letter. que invitamos a todos los sajín que repartan en casa de Judá. And we invite all the brothers to share this letter casa to the de house Judá. of Judah, to the house of Judah. Ahora, So now, ¿qué me han reportado what reports algunos roim, do I pastores? get from Roim pastors? Bueno, que Well, cuando se la entregan a un judío, when they casa give de this Judá, letter to lógico. a Jew, house of Judah, of course, ellos empiezan a leer they start to read y que dicen and they say yes, Yes. o ken, Or sí, can. sí, yes. sí. Pero cuando llegan al nombre de Yahshua, But when they see the name of Joshua, ellos mismos me han dicho, los hermanos, the brothers tell me que dicen, ¿what? that they say, what? ¿Qué? What? Y entonces les regresan la carta. And they give back the letter. Entonces ellos saben que van a ser engañados, So they know they will be deceived. que vienen guerras That y wars está are muy coming, cerca ya todo, And everything is very near. pero ellos no aceptan que They Yahshua es el Do not Mashiach. accept that Joshua is Ahora, the Mashiach. ahora So entiendes now we understand el por qué esa reacción the reason why of that reaction con todo esto que expliqué. with all this that I explained. Para muchos For judíos many- todavía no es el For tiempo, many Jews, it is not the time yet porque
Tú recuerdas, en el Brit Hadashah Because dice you remember in the Brit Hadashah it says, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. may his blood fall upon us and upon our children. Entonces, yo estoy seguro de so esto. I am sure of this. Toda esa All gente those people que viene de esa generación descent of that generation está maldecida are cursed, a más no poder. very cursed. Pero hay otros Yehudim But there are other Jews que empiezan a leer la carta. that start to read the Queridos letter. Sahim, Dear brothers, Israel va a ser engañado, Israel will be deceived, etcétera, etcétera. and so on and so Y van forth. diciendo yes, And they yes, say yes, yes, And yes. yes, Cuando llega a Yahshua. when they Sí, see the name of Joshua, y yes, guardan la carta. and they keep the letter. Entonces, So nos estamos encontrando con we eso. find this. Ahora, es So importante que it's sigamos important for sacando us más to copias de las cartas. get more copies of the letters. Pone las 2 páginas de You internet should write the 2 websites y pone el logotipo de la and Kehilá. the logo of the congregation. Mucha casa de Judá A lot of houses está creyendo que Yahshua es el Mashiach. believe that Joshua is the Mashiach. Ahora vamos por favor a So, Isaías, now turn to the book of Isaías 29, Isaiah chapter 29, verso 13. verse 13. Isaías 29, verso 13. Isaiah chapter 29, verse 13. Desde aquella época Back then, ya existían mandamientos de hombres. man-made commandments existed. Y es lo que afrontó Yahshua HaMashiach. And this is what Joshua HaMashiach defied. Y por eso es el odio hasta estos días. And for that reason, the hatred. ¿Tienen until Isaías these days. 29, 13? Dice pues el Adón, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Wherefore the Lord Adon said, for as much as these people draw near me with their mouth and with their lips do honor me, but have removed their heart far from me, and their fear toward me is taught by the precept of men. Entonces te das cuenta, So do you understand? mandamientos de hombres, Man-made commandments, Torah oral, oral Torah, tradiciones que Traditions no están en la Torah. that are not in the Torah. Vamos al libro de Amós Turn to the book of Amos, 2, verso 4. chapter 2, verse 2, verso 4. Entonces ya llevamos un So, profeta. 4. We already studied Vamos a con el prophet. segundo We profeta. are going to study the next prophet. Amós 2, 4. Amos chapter 2, verse 4. ¿Lo tienen? Así ha dicho Yahweh, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la Torah de Yahweh y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Thus said Yahweh, for 3 transgressions of Judah and for 4 will I not turn away the punishment thereof, because they have despised the Torah of Yahweh and have not kept his commandments, and their lies caused them to err, after which their fathers have walked. Ahora en la página de internet, Now in the website, sobre todo la gozoypaz.mx, most importantly joyandpeace.mx, está explicado it is el explained Brit Hadashah, the Brit Matillahu, the book of Matthew, Gilel Luke, y Johanán. and John. Y todo el tiempo fue And all the time, una it contienda was de Yahshua Struggle con las autoridades religiosas de ese Joshua tiempo, against the religious authorities que of that sería time. ahorita, ahora. What would it be now? Entonces, él So, estuvo confrontando que seguían los mandamientos de was- los hombres. He told them that they followed man-made Por eso es el commandments. odio. For that reason, the hatred. Recuerden estudiar el tema de Pesach. Remember to study the Había origin muchos about intereses. Pesach. There were a lot of interests. Muchos A lot of intereses. interests. Anás, Anás, Caifás, Caiaphas, etc. and so on and so El forth. negocio con los animalitos The para business sacrificar en el templo. With the animals to sacrifice in the temple. ¿Qué será ahora? What is now? Vamos a suponer, hay un Let's Yehudí, un suppose judío. There is a Jew. Él guarda el Shabbat. He keeps Shabbat. Pero si tiene trabajadores, siguen trabajando en Shabbat. But if he has workers, he continues working Entonces, on según Shabbat. la Torah, lo está So quebrantando. according to the Torah, he's broken. Porque dice que debe breaking descansar Shabbat because it says that he Su should siervo, su sierva, that hasta sus his animales. servants, maid servants and animals Pero bueno, rest. vamos a Well, Sofonías, Zephaniah capítulo 3, chapter 3, verso 4. verse 4. Sofonías, capítulo Zephaniah, 3, Chapter 3, verso 4. verse 4. Cuando lo tengan me dicen un amén.
Sofonías 3, verso 4. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus Juanín contaminaron el santuario, falsearon la Torah. Ah, Her prophets are light and treacherous persons. Her priests are polluted the sanctuary. They have done violence to the Torah. ahora, So now, vamos a Matillahu 12, turn to Matthew chapter 12. y aquí encontramos And here we en find Matillahu 12, verso Matthew 10, chapter 12, verse 10, que había un hombre que tenía una mano seca that there was a man with a withered hand, y querían acusarle. and they wanted to accuse Dice him. el 10, y aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Yahshua para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo, o sea, en Shabbat? Ah, And behold, there was a man which had a withered hand, and they asked him, saying, Is it lawful to heal on Shabbat days, that they might accuse him? Yahshua entonces les explica So Joshua explained to them, y les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en días de reposo, o sea, en Shabbat, no le echa mano y la levanta? and he said unto them, What man shall there be among you that shall have one sheep, and if it fall into a pit on the Shabbat day, will he not lay hold on it and lift it out? 12. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es bueno hacer el bien en Shabbat. How much then is a man better than a sheep? Wherefore it is lawful to do well on the Shabbat days. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él extendió y le fue restaurada sana como la otra. Then said he to the man, Stretch forth thine hand, and he stretched it for it, and it was restored whole, like as the other. Y salidos los fariseos tuvieron consejo para Yahshua para destruirle, contra Yahshua para destruirle. Ah, Then the Pharisees went out and held a council against him, how they might destroy him. entonces, entonces encontramos So we find que todo el tiempo es una That all the acusación time contra Yahshua to accuse Joshua por algo que era bueno hacer. for something that Pero yo les was pido a que good thing to escuchen do. todos los audios de I Matillahu, ask you to listen to all the audio de teachings Lucas about y Matthew, de Luke, Yohanan, and John, para que se entienda so bien, you understand con más well, amplitud. so you understand better. Vamos a Mateo 15, Matthew chapter 15, versos 2 verse 2 y and 3. 3. ¿Sí lo tienen? Bueno, voy a leer desde el verso 1. Mateo 15, verso 1 al 3. Entonces se acercaron a Yahshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Escucha bien, no dice la Torah. It says tradition. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondió él y les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Elohim por vuestra tradición? Ah, Then came Joshua, scribes and Pharisees, which were of Jerusalem, saying, Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? For they wash not their hands when they eat bread. But he answered and said unto them, Why you also transgress the commandments of Elohim by your tradition? entonces les voy a dejar de tarea, por So favor, this is amados your Sahim, homework, dear brothers. que escuchen los audios de Mateo, You are going to listen to the para que audio vean todo el teachings about the book contexto, of Matthew, so you porque understand ahorita the no nos context, daría tiempo de the volverlo a context, explicar. because we do not have enough Ya time está to explain grabado again. en la página. It is already recorded on the website. Ahora, vamos por favor So now, a Mateo 23, turn to Matthew verso chapter 13 23, verse y 13 15. and 15. Mateo Matthew 23, verso 13 23. al 15. Verse. Ahora, So cuando lo tengan me dicen un amén y escúchenme tantito. listen carefully. Miren, Look, ¿qué pasaría what would happen si Yahshua ahorita les dijera, if Joshua now tells you, ¿por qué le ponen sello kasher a unos cigarros? why do you put a seal, a kosher seal on cigarettes? ¿No saben que causa una enfermedad mortal? Don't you know it causes a deadly disease? ¿Qué pasaría? What would happen? El peligro de perder millones de The dólares, danger to lose millions of dollars, yo puedo decir esto, I can say this, así con seguridad, with security, lo volverían a colgar del madero. they would hang him on the Ese es tree el again. problema. This is the Estudien los problem. audios de Pesach. Listen to the audio teachings about Ahora, Pesach. quiero now. que sepan que estas citas I want you to know that these están en el verses libro de la Quejilá, are en los apuntes de las the páginas. book of the congregation, the Está en notes of español,
está It en is inglés. in English and Y yo le Spanish, titulé and I called it Diferencias entre la Torah de Yahweh Differences between the Torah of y la Yahweh Torah oral. and the oral Torah. Diferencias entre la Torah de Yahweh Between the Torah of Yahweh y la Torah oral. and the oral Torah. Esto está en el libro de la This is Kehilá, in the book of the pero congregation, lógico, of están en course. las páginas de internet. It is available in the website gozoypaz.mx joyandpeace.mx y jacoswell.net en inglés. jacobswell.net in English. Entonces, So, ¿qué pasaría entonces What would si, happen? si dijera, ¿por qué le pusieron kosher? Kasher, why do you put a kosher seal a unos cigarros. on cigarettes? Vamos por favor a Matillahu 23, Matthew chapter verso 23, 13 al 15. verse 13 and Mas, 14 and 15. mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos, el Majuga Shamelín, delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar los que están de los que están entrando. Ah, But woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you shut up the kingdom of heaven against men. For you neither go in yourselves, neither suffer you them that are entering to go in. verso 14. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you devour the widows' houses, for a pretense make long prayer, therefore you shall receive the greater damnation. El 15. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, o sea, un seguidor, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ah, Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you compass sea and land to make one proselyte, follower, and when he is made, you make him twofold more the child of hell than yourselves. entonces había una codicia y una avaricia por el dinero. So there was covetousness and greediness for money. Y entonces And tú then puedes buscar can Matillahu study 23 en la página de Matthew internet chapter 23 in the y website, vas a encontrar todo el and contexto. you will understand Todo el the contexto, context, porque fue explicado paso It por was verso por verso, explained verso por verso. verse by verse. Ahora vamos a Marcos, Turn to capítulo Mark 7, chapter 7, verso verse 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Por favor, eso subrayenlo, sino que comen pan con manos inmundas. Ah, Mark chapter 7 verse 5. Then the Pharisees and the scribes asked him, Why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashed hands? ahora, van ustedes a revisar. So, Es que estos versos están también en los otros libros del Brit Hadashah, these verses are also available in the other books of the pero Brit miren Hadashah, cómo dice el 13. but 13. Invalidando la palabra de Elohim con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ah, Making the word of Elohim of known effect through your tradition, which you have delivered, and many such like things do you. entonces es la tradición, So it is tradition, tradición. Más de tradition. 2000 mandamientos More than 2,000 agregados a la Torah, commandments que added no to the Torah tienen nada que ver that have nothing to do con la Torah de Yahweh. with the Torah of Yahweh. Vamos por favor a algo muy también de peso, Lucas. Luke. Vamos allá por favor a Lucas 5 Luke 5, y en el verso Lucas 5 verso 30. Luke 5, verse 30. Es que les invito nuevamente a revisar en la página I invite you again to listen to those audio teachings, el Brit Hadashah. the Brit Hadashah. Entonces en Lucas 5:30 dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los talmidín diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? But the scribes and Pharisees murmured against his disciples, saying, Why do you eat and drink with publicans and sinners? Entonces So, la misión de Yahshua Joshua's fue mission venir, le dice los versos de abajito, fue buscar a los pecadores para que se arrepintiesen. was to seek the sinners to repent. Ahora vamos So, por favor a Lucas 11, Luke chapter 11. por favor. Y eso lo expliqué en su momento. I explained this. También revísenlo en la página. It is available in the Lucas website. 11, verso 52. Luke 11, verse 52. Cuando lo tengan me dicen amén.
Hay de vosotros, intérpretes de la Torah, porque habéis quitado la llave de la ciencia, subrayen, vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se lo impedisteis. Woe unto you, lawyers, for you have taken away the key of knowledge. Ye entered not in yourselves, and then that were entering in ye hindered. ¿Cuál es la llave de la ciencia? What is the key of knowledge? No es tal cual como una llave de It la is ciencia, no, not a key, o un arte a mágico, physical no, key no, or no, 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 magic. no. Es que les prohibieron decir el nombre They de Yahweh. banned Eso está en them la to página, por pronounce favor, the name búsquenlo, of Yahweh. revísenlo. Vamos a estudiar más todavía. We are going to En el study verso more. 53 y 54 dice, diciendo él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Verses 53 and 54. And as he said these things unto them, the scribes and the Pharisees began to urge him vehemently and to provoke him to speak of many things, laying wait for him and seeking to catch something out of his mouth, that they might accuse him. Ahora, So- ahí mismo en Lucas 12, verso 1 dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decirles a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Luke chapter 12, verse 1. In the meantime, when there were gathered together an innumerable multitude of people, insomuch that they trode one upon another, he began to say unto his disciples, first of all, beware you of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. Ahora, So now, recordemos que la multitud le seguía. let us remind that the multitude followed him. En el Talmud dice que no, In the Talmud, it says that this didn't happen. que es una mentira, que la that it multitud le was a lie, seguía. that, Bueno, well, hay una serie de paralelismos que ellos ponen there are a en el series Talmud y en of otros libros. parallelism donde in dicen, the Talmud bueno, and other writings. Muchos hicieron milagros Well, they said many y vamos a demostrar que performed Yahshua es un miracles, impostor. and we're going to show that Joshua is Este a liar. personaje también hizo milagros. This another- Me llevaría como 3 horas ahorita platicar de eso. It would take a lot of time talking about this. Entonces dicen, So they say, entonces es una copia, dicen ellos. a copy they say, Bueno, well, revisando muchos libros, looking at many books, también hay muchos falsos diluvios. also there are false floods. O sea, ¿a qué voy? What is the point Yahshua of es el this? Mashiach de Israel. Joshua is the Mashiach of Israel. Todo lo que está escrito en el Brit Hadashah se está cumpliendo en Apocalipsis. All the things that are written in the Brit Hadashah are being fulfilled in the book of Revelation. Lo que escribieron, What they wrote, por ejemplo, en el caso de for Shaul, example, Pablo, in the case of Shaul, también Paul, lo ponen a él como un defraudador. they also consider him No a es el liar. tema hablar qué dicen de Pablo We o are, de Shaul, the teaching is not to talk about what they say pero about Paul, lo ponen como lo peor. but they consider him the worst Él no habló kind of contra people. la Torá. He did not speak against the Ya di Torah. 4 citas mínimo en el libro de los Hechos. I already gave 4 verses in the book of Acts. Vamos por favor a Juan, Yohanan 5. Turn to John chapter 5. Pero quiero llevarlos, al verso, Juan 5, verso 16, John chapter 5, verse 16. por favor. Dice, y por esta causa los Yehudim, vamos, recordemos, no todos, Let ¿verdad? us remember, not all Jews Perseguían a Yahshua y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de Shabbat. And therefore did the Jews persecute Joshua and sought to slay him, because he had done these things on the Shabbat. Bueno, So, vamos por favor a Yohanan 7, turning to John chapter 7, verso 19. verse 19. Dice en Yohanan 7:19, ¿no os dio Moshe la Torah y ninguno de vosotros cumple la Torah? ¿Por qué procuráis matarme? Did not Moses give you the Torah, and yet none of you keepeth the Torah? Why you then go about to kill me? Es muy importante, Ajim, It is very important, que brothers, repitan for las you to enseñanzas que están en la listen página de internet en audio. to the audio teachings in the website. Es muy importante revisar todo el It is contexto. very important to
study the context Ahora, now. fue un tema muy delicado. This is a delicate teaching. No se trata, It is pongan not, atención, porque yo estuve orando y ayunando. attention, No se trata it is not de poner las dos casas de Israel en contra. to set No se the trata de eso. two houses of Israel, No. one against the No. other. No. Se trata de que tú que estás conociendo la Torah, It is so that you that are learning the no Torah estudies esos libros, do not study those books. estudia la Torah. Study the Torah. Y entonces vas a encontrar And then you will find la verdad. the truth. Y la verdad te va a hacer libre, And dice the Yahshua truth Mashiach. shall make you free, Joshua HaMashiach says. De otra forma, On the other cuando la hand, persona empieza a indagar por acá y por when allá, people start to search here or there, créanmelo, believe me, acaba creyendo todas estas herejías del diablo. they end up believing all these heresies of the devil. Y tú tienes que fijar tu postura. And you have to ¿Qué fix te your interesa a ti? stance. Where are you? ¿Agradar a Elohim? To be o agradar pleasing a to los Elohim, hombres? or to be pleasing to man? ¿Caerle bien a un judío To be pleasing to a Jew y que te sientas ya como judío? and that you feel Jewish? ¿O agradarle a la Abacadosh, Or to Yahweh be Sebaot? pleasing to the Holy Father, Yahweh Tsebaot? Bueno, Well, mínimo, conozco más de, no sé, tal vez unas 1000 personas, at least, mínimo, pero así muy, at least que I eran know mesiánicos, 1,000 people that were Messianic. después ortodoxos, según later, ellos, later Orthodox, they said, y ahorita están totalmente en el mundo. and now they are in the world. Es la estrategia de Hasatán. This is the strategy of Satan. Ahora, Now, yo recuerdo I remember un Roe, no de Gozo y a Paz. Roy, not from Joy and Peace Él congregations. estaba en X ciudad de la República. He was in some city of the Republic. Empezó a estudiar mucho Talmud He started to Más study Talmud. Talmud, more Talmud, y llegó a ser más Talmud que Torah. and he studied more Y Talmud than Torah. Él and apostató. He fell away. He Él se apostatized. paró He- un día en la Quejilá He was one day in the Kehillah y congregation. dijo, And he yo said, ya no creo, él dijo esto, He said yo ya no this. creo que Yahshua sea el Mashiach. I do not believe that Joshua is the Mashiach. Entonces, el que quiera And- ser judío ortodoxo se puede quedar. The one that wants to be an Orthodox Jew can stay here. El que no se puede And ir. the one that does not want to, he can. Fue un he may go rompimiento away. terrible, muchos lloraron. Many cried. Pero bendito es Yahshua Mashiach, Blessed be Joshua HaMashiach. que un buen grupo That a good group vino a verme a la acá, a Tehuacán. came to visit me Bendito here es in Yahweh. Tehuacán. Blessed be Yahweh. Dijeron, Roe, And pasó they said, esto y esto "Roy, y this esto. happened." Entonces yo ya les empecé a explicar And then I started to varias explain cosas. several things. Ellos decidieron seguir al Mesías de Israel, They Yahshua. decided to follow the Messiah of Israel, Joshua. Ellos son miembros de Gozo y Paz. They are members of Joy and Peace. Están conectados ahorita. And Bendito es Yahshua right Mashiach now, por sus vidas. they are watching the service. Blessed be Joshua Pero HaMashiach no for nada their más es lives. ese grupo, son Not muchos only this grupos. group, but also other groups. Entonces lo que So, tenemos que entender What we have to understand es que is estamos viviendo los últimos tiempos that we are living the last times. y nosotros And amamos a Yahshua, We love Joshua. quien es la palabra viviente de Yahweh. He is the Es la living Torah viviente. word of Yahweh. He is the living Torah. Es el hacedor de todas las cosas. He is the maker of everything. Es Elohim. He is Elohim. Ahora, yo te aseguro una cosa, Now I can assure you one thing, porque yo también me pongo a estudiar, because I also pero study, yo te aseguro una cosa. but I assure you Pongan this. atención aquí, amados, aquí en Attention Agayot here, y allá dear brothers and todos. sisters. Yo sí te aseguro una I cosa, can perdón que sea assure you repetitivo. this. I am sorry to repeat this over and over again. Muchos de los que se salieron acá o allá Many of those people that went away from no this saben ni siquiera congregation or una o other dos o tres congregations, citas de las que te dije. they do not even know 1 or 2, 3 Y fueron verses ya that I muy said. judíos ortodoxos, ¿no? And they feel like Orthodox Jews, Pero están maldecidos but they are cursed porque blasfemaron because they el blasphemed nombre de Yahweh, the name of Yahshua Yahweh, HaMashiach. Joshua HaMashiach. Entonces, So, se hace por orgullo, por it is ignorancia, because of pride, ignorance, por 1000 razones, 1,000 reasons. pero se cae en But pecado. they fall into sin. Y más les valiera, dice la Tanaj, The Tanakh says no haber conocido la verdad that it was better for them not que to know después the de haberla truth conocido, than after haberla knowing the truth, abandonado. to abandon the truth. Dice la Tanaj también Also the Tanakh says que cualquier pecado es perdonado, that all sins are forgiven, menos las blasfemias contra el Ruach HaKodesh. but not the blasphemies against the Ruach ¿Está? HaKodesh. It is in the Tanakh.
Esta es la palabra de Elohim. This is the Bible. The Yahshua es word el of Elohim. Mashiach. Yahshua is the Mashiach. Dice que si alguien peca Y- voluntariamente It says that if someone commits sin voluntarily después de haber conocido la verdad, after knowing the truth, ya no hay nada más que hacer por los pecados. there is nothing else to do for sins. Hace tiempo, A long time ago, cuando recibía yo más llamadas, when I received more phone vamos, calls, recibo muchas llamadas, pero me I refiero received a lot of phone calls. I am que trying to say hubo that una etapa en que there was a les stage decía yo que una esposa de un rabino me habló por teléfono in which the y, wife of a rabbi y yo no ministro called mujeres, me on the phone, and I do not minister women, pero ella por más que trataba de acorralarme con algo, and she tried to argue many yo le things sacaba against me. otro pasaje, pero de la Torah. I tried to show her wrong with a verse of the Dice, Torah. bueno, es que nosotros no lo entendemos así en el Talmud. They said, well, we do not understand this in this manner in the Talmud. Yo le decía, el hecho de I que said- usted y su marido no le entiendan a la Torah no es mi culpa. The fact that Créame you lo and que es your verdad. husband do not understand the Torah, it is not my fault. Entonces, So, cosas tan sencillas como, por ejemplo, ¿quién se presentó ante Abraham? easy things such as who was presented to Abraham. ¿Tres Malachim o Three un Elohim? angels, Malachim. El único, y dos Malachim. One Elohim and two Malachim. Ahora, So, revisando todo lo que dije ahora, que les mostré ahora, looking at all those things that I sobre showed que, you today, por ejemplo, es que hay más cosas. Por ejemplo, There are dicen more que things. For example, Yahshua pronunciaba el nombre, they said that Joshua inefable pronounced the y que volaba. unspeakable name and that he flied. pero que también Judas And Iscariote also Judah pronunció el Iscariot nombre y volaba, pronounced the name and y que he se agarró flied. de los pies de Yahshua. Y bueno, And he took the feet of Joshua and bueno, more es things. algo tan ridículo, Is y lo digo con something toda la autoridad que Yahweh da a So sus siervos, a sus ridiculous, hijos. and I say with the authority that Joshua gives to his children, Cábala, Kabbalah, esoterismo, creer en la esotericism, reencarnación, to believe in reincarnation, amuletos, amulets, poder de piedras, the powers de of the cuarzos, stones, quartz, amuletos de todo tipo. amulets of every kind. La casa de Judá necesita ayuda. The house of Judah needs help. Necesitan a Yahshua HaMashiach. They need Joshua HaMashiach. La casa de Israel The house of Israel, está saliendo de la idolatría. they are coming out from idolatry. Entonces, So, no es poner las dos casas en contra. it is not to set the two houses against each other. Es que yo sé que muchos Yehudim perdieron sus raíces I know that many Jews lost their roots. y que antes que estudiar Talmud tienes que estudiar Torah. Before studying Talmud, you have to study Torah. Y no es porque yo te esté recomendando leer el Talmud después. I do not suggest No. you read the Talmud No se later. malentienda. No. Antes que cualquier otro libro está la Torah. Before anything, the Torah. Y después yo te aconsejo I advise you que hagas caso al consejo que di en un inicio. that you follow my advice. Si no estás cimentado en la roca, If quien es you- Yahshua HaMashiach, If you are not well grounded on the rock, vas who a is caer. Joshua, you will fall. puedes caer, You can fall. vas a caer. You will fall. Entonces, mucho cuidado. So be careful. Todo lo que dije es verdad All I said is the sobre lo truth. que dicen estos libros y más libros. What these books say Entonces, and more books. Tengamos cuidado. So let us be careful. Hace poco visité una librería judía y con eso termino. A long time ago, I visited a Jewish library. Había A bookstore. un aparato para fumar, There was a device Unos to libros. smoke, books, grandísimos, gruesos y muy grandes, thick and big que hablaban books sobre la reencarnación, that spoke about reincarnation, los signos del zodiaco, the zodiac etcétera, signs, etcétera. and so on and so Todo forth, esoterismo, esotericism, todo esoterismo. everything esotericism. Y había una Torah. And there was only one Torah. ¿Una Torah? One Torah. ¿Cómo ves? What do you think El about problema it? es grave. The problem is serious. ¿Sabes que muchos rabinos You know that many rabbis hacen exorcismos con el libro del Zohar? practice exorcism. Eso with the ya book lo of expliqué the en otro Zohar. audio. I already explained this in other audio teaching. Por favor, tú que Please. estás en Yahshua, If you are in en la Torah de Yahshua, in the Torah of Joshua, no te desvíes ni a diestra ni a do siniestra. not go straight to the right or to the left. Tú que estás naciendo de You nuevo, that lee are la born Torah. again, read the Torah. escucha los audios, Listen es la to Torah. audio teachings. It is No hay the Torah. inventos míos This is not my y no cuesta invention, nada.
and it is completely Que el free. Eterno te bendiga y te guarde. May the everlasting Father Dice, bless vamos you a and seguir keep orando you, por la casa de Judá. and we will continue praying y for por la the house casa of de Judah Israel. and for the house of Nos Israel. vemos en Shabbat, We see each other on primeramente el Shabbat, Eterno, if para the continuar el everlasting estudio Father del will, libro de Job, to de continue Job. with the book of Job. Mucha atención porque faltan los 4 discursos de Liu Attention, because we are going to study y the después 40 entramos en el arguments of capítulo Elihu, 38 de Job and we will en study el discurso de Yahweh. the argument of Yahweh. Hasta Shabbat. Adiós Until Shabbat. Shabbat. Shalom Obraja. Leitraot.